Recuerdo una anécdota, si así nada puede decirse, ¿no? Que también presencié con uno de estos profesores de la vieja escuela de la sangre de la letra con sangre entra, ¿no? Y la letra, sobre todo si era en otro idioma distinto al castellano, de un nenu que un día pues llegó tarde a clase y era de un pueblo que está al lado de Costa d'Arco, en Llangreu, que se llama La Ponte, y entonces preguntó ¿y por qué llegaba tarde? Y él vino ahí, tenía una mano así vendada y tal, y dice él, y es que salí de La Ponte y manquéme, y tuve que ir al médico y por eso tardé y tal, ¿no? Y dijo él, ¿cómo, por favor, repita usted lo que le sucedió porque no lo he entendido muy bien? Y entonces el guaje lo mismo, dijo que vine de La Ponte, manquéme y fui al médico, no sé qué, dice el mancoso, o sea que se ha quedado usted manco entonces, pues me parece a mí, y dice, oye, ¿usted de dónde? Y además de La Ponte, dice, pues mire usted, a partir de hoy usted va a ser, el manco va a ser como Cervantes, en vez de ser el manco de Lepanto, usted va a ser el manco de La Ponte. Y llamaba ahí el manco, cuando luego a lo largo del curso tenía que preguntar algo y tal, decía, a ver, el manco de La Ponte además y tal, ¿no? Y esas humillaciones yo creo eran constantes, claro, en un ambiente donde eso lo ves natural y sobre todo los nenos a una edad determinada, donde, bueno, pues los profesores signifiquen, digamos, la autoridad, ¿no? Y también quienes dicten no solo, digamos, les regles, sino también les regles de la diversión o del juego, ¿no?